Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo. Y lo peor es que, cuando empezó, yo ni siquiera entendía que aquel pequeño error iba a cambiar toda mi vida. Me llamo Laura, tengo 34 años y siempre creí que mi matrimonio con Daniel era estable, casi predecible en su calma. Llevábamos 11 años juntos, una casa a medias, rutinas que parecían grabadas en piedra, café a las 7, él leyendo noticias, yo revisando correos, un beso rápido antes de salir. Nunca apasionado, pero siempre presente. Yo pensaba que eso era suficiente. Paz. Seguridad. Un amor tranquilo. Pero un día dejé de sentirme vista. Él ya no notaba mis silencios, mis ganas de hablar, mis noches de insomnio. Y yo empecé a apagarme sin decirlo en voz alta. Todo comenzó con un mensaje que ni siquiera era para mí. Un tal Álvaro me escribió una tarde diciendo, «¿Ya estoy aquí abajo, bajo o subes tú?» Pensé que era un error, respondí, «Creo que te equivocaste de número». Él mandó un audio riéndose, con una voz cálida, grave, «Perdona, entonces eres tú la que vive en el 4B, yo soy tu nuevo vecino, el del 4A». ¡Qué vergüenza! Yo escuché ese audio 3 veces. Había algo en su tono, como si me conociera sin conocerme. Le dije, «No pasa nada, bienvenido». Y ahí debería haber terminado. Pero no terminó. Días después, lo vi en el pasillo. Y fue como si la conversación pendiente se activara sola. Alto, con una mirada que parecía leer más de la cuenta. Me dijo, «Así que tú eres la mujer misteriosa del mensaje equivocado». Yo sonreí, él también. Y ese instante fue peligroso. Sentí un pequeño chispazo en el estómago. No debería. No podía. Pero pasó. Nuestra relación nació de una excusa casi absurda. Él me pidió ayuda con unas cajas porque tenía la espalda hecha polvo. Yo acepté. Entré a su departamento. Olía a madera y café. Me ofreció uno. Hablamos. Se nos pasó la hora. Y cuando me levanté para irme, él preguntó en voz baja, casi un susurro, «¿Estás bien?» Yo no sé por qué, pero mis ojos se humedecieron. Le dije la verdad más simple, «Estoy cansada». Y él respondió despacio, «Yo también». A partir de ahí, todo fue como una corriente que me arrastraba. Mensajes cada noche. Conversaciones que parecían confesiones. Él me escuchaba con una intensidad que dolía. Me decía cosas como, «No deberías sentirte sola en tu propia casa». Y yo no sabía cómo defenderme de eso. No quería enamorarme. Pero ocurrió antes de que pudiera frenarlo. El primer beso no fue planeado. Estábamos en su cocina, yo riéndome por algo que ya ni recuerdo. Él me miraba como si fuera la única luz de ese cuarto. Y entonces dijo, «No debería hacer esto». Y aún así lo hizo. Su boca tocó la mía con una suavidad que me rompió. Yo pensé en Daniel. Pensé en lo que estaba haciendo. Pero cuando él me tomó del rostro, se me olvidó. Durante semanas nos escondimos en su apartamento, entre sus manos, su olor, su manera de decir mi nombre como si lo descubriera por primera vez. Me decía, «Lo nuestro no es un error». Y yo quería creerle. Hasta que un día todo empezó a temblar. Daniel encontró un recibo del supermercado con productos que él no consume, pero que yo sí, comprados en la tienda de la esquina, justo la que está frente al edificio. Él me miró raro. «¿Cuándo fuiste allí?» «Si estabas trabajando». Sentí un frío recorrerme. Mentí. Y descubrí que ya no sabía distinguir qué parte de mi vida era verdad. Pero el verdadero golpe vino después. Una noche, mientras estábamos en la cama de Álvaro, él recibió un mensaje. No quiso mostrarlo. Se puso tenso. Guardó el móvil boca abajo. Yo pregunté, ¿todo bien? Él solo dijo, «Sí, no es nada». Pero su voz tembló. Algo dentro de mí se encogió. Y cuando salí de su departamento, sentí que había cruzado un camino sin regreso. 2 días después, llegó la caída.
Daniel, mi marido, me miró fijo mientras cenábamos y dijo, Laura. ¿Hay algo que quieras decirme? Mi corazón se detuvo. Pero no fue porque él sospechara. Fue por lo que dijo después, te he notado rara, y quiero que sepas que podemos hablar de lo que sea. Incluso si hay alguien más. Yo abrí los ojos. Él lo sabía. O lo intuía. Y lo dijo con una calma tan triste que casi me destruye. Pero el verdadero giro no vino de Daniel. Vino de Álvaro. Aquella misma noche me escribió un mensaje largo, extraño, tenemos que hablar. No puedo seguir así sin contártelo. Fui a su departamento temblando, temiendo que quisiera terminarlo. Y en cierto modo, sí. Pero no por lo que yo pensaba. Me dijo, Laura, tienes que saber algo. Yo sabía quién eras desde el primer día. Yo no entendí. Él respiró hondo. No fue un mensaje equivocado. Yo te había visto antes. Mucho antes. Sabía que vivías en el 4B. Sabía que estabas casada. Lo busqué. Lo investigué. Y aún así te escribí. Sentí que el piso desaparecía. Él bajó la mirada. No quería engañarte, pero tenía miedo de que, si te decía la verdad, te alejarías. Y ya lo hice mal desde el inicio. Me quedé muda. Todo aquello que yo creía que había nacido del azar, había sido provocado. No fue coincidencia. No fue destino. Fue decisión. Suya. Y yo, tan necesitada, tan vulnerable, caí en sus manos sin pensarlo. Le dije, me mentiste desde el principio. Y él solo dijo, no, te busqué. No sé si eso es peor. Salí de su apartamento con una sensación que no puedo describir. Traicioné a mi marido. Me enamoré de un hombre que fingió un accidente para acercarse a mí. Y ahora, estoy aquí, hablándole a un micrófono, intentando entender en qué momento perdí el control de mi propia historia. Cuando salí del apartamento de Álvaro aquella noche, sentí el aire frío pegarme en la cara como un cachetazo que yo misma me había ganado. Caminé por el pasillo despacio, sin fuerzas, como si mis piernas ya no fueran mías. Y mientras buscaba las llaves en el bolso, pensé, ¿cómo pude no verlo? ¿Cómo no me di cuenta de que él ya sabía demasiado de mí antes incluso de pronunciar mi nombre? Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, aun sabiendo la verdad, una parte enferma de mí quería volver, tocar su puerta, pedirle que me lo explicara de otra manera, una que no doliera tanto. Cuando entré a mi casa, Daniel estaba dormido en el sofá, con la televisión encendida. Lo miré durante largos segundos. Su pecho subía y bajaba lentamente, su rostro relajado como si no existiera en él la menor sospecha del mundo en el que yo me había metido. Y ahí fue cuando por primera vez en meses me quedé quieta, sin buscar excusas, sin buscar consuelo en otra piel. Solo mirándolo. Y preguntándome en qué momento dejé de amarlo. O si tal vez nunca dejé, solo lo olvidé debajo de la rutina. Me duché largo rato para borrar el olor de Álvaro, su presencia, su sombra pegada a mi piel. Pero no se iba. Ni el agua caliente, ni el jabón, nada podía arrancarme esa mezcla de deseo, culpa y rabia que me estaba ahogando. Antes de dormir, Daniel abrió un ojo y murmuró, ¿todo bien? Yo respondí, sí. Mentí otra vez. Lo hice tan automáticamente que me dio miedo lo fácil que se había vuelto. A la mañana siguiente, cuando salía para el trabajo, escuché un ruido en el pasillo. Era Álvaro. Estaba apoyado contra la pared, con ojeras, como si tampoco hubiera dormido. Me dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Le respondí sin mirarlo, no aquí. No ahora. Él dio un paso hacia mí. Laura, por favor, y algo en su voz me rozó como un recuerdo. Me paralicé un segundo. Daniel salió justo en ese momento, cerrando la puerta detrás de mí. Miró a Álvaro, luego a mí. ¿Todo bien?, preguntó él otra vez, con esa calma contenida que empezaba a desesperarme. Yo asentí rápido, sí, vamos, que se hace tarde. Condujimos en silencio. Daniel no mencionó nada más, pero apretaba el volante tan fuerte que sus nudillos estaban blancos.
Yo sabía lo que pensaba. Sabía que algo dentro de él ya no encajaba. Y yo sentía que esa tensión se me metía en la garganta, haciéndome difícil hasta tragar saliva. En el trabajo no pude concentrarme. Revisaba mensajes cada 10 minutos, temiendo que Daniel escribiera algo, temiendo que Álvaro insistiera. Y claro, él insistió. 5 mensajes. 3 audios sin abrir. Un lo siento, déjame hablar contigo, te lo ruego. Yo borré todo sin escuchar. Pero mis manos temblaban. Porque la verdad es que quería escucharlo. Quería que me explicara, que me convenciera de que no era tan horrible como sonaba. Quería que me dijera que lo que vivimos no fue manipulación, sino destino torcido. En la hora de almuerzo, mientras caminaba hacia la cafetería, sentí que alguien se me acercaba por detrás. Era mi compañera Clara. Me abrazó por el hombro y dijo: «¿Últimamente estás rara? ¿Problemas en casa?». Yo negué, pero ella insistió: «Mira, si necesitas hablar, yo también pasé por algo». Y sin venir a cuento, me contó que hace 2 años su marido le había sido infiel. Lo supo porque encontró mensajes en su móvil. Él siempre decía que eran solo conversaciones, pero ella no le creyó. «Las mujeres sabemos», me dijo. «Siempre sabemos». Sus palabras se me clavaron. Porque Daniel también estaba empezando a saber. No tenía pruebas. No tenía detalles. Pero tenía intuiciones. Las más peligrosas de todas. Esa noche, cuando llegué a casa, él me estaba esperando en la mesa del comedor, con una copa de vino. Sus ojos no parecían enojados. Parecían tristes. Y eso dolía el doble. Me señaló la silla frente a él. «¿Podemos hablar?». Yo asentí. Daniel respiró hondo antes de decir: «No voy a acusarte de nada. No quiero pelear. Solo quiero saber si todavía estamos tú y yo. O si ya no». Mi corazón dio un vuelco. Quise decirle la verdad. Quise decirle: «Sí, te estoy engañando». O «No, ya no te amo». O «Estoy perdida y no sé cómo volver». Pero ninguna palabra salió. Me quedé muda. Él interpretó mi silencio como respuesta. Bajó la mirada, tomó un sorbo de vino y dijo algo que me dejó sin aire: «Laura, si estás con alguien más, prefiero saberlo. Lo puedo soportar. Lo que no puedo soportar es que me mientas». Yo casi rompí a llorar. Pero justo entonces, mi móvil vibró. Era Álvaro. Un mensaje emergió en la pantalla: «Necesito verte. Por favor. Esto no puede terminar así». Daniel lo vio. Lo vio claramente. No dijo nada. Solo se levantó despacio y se fue a la habitación. El silencio que dejó atrás fue más desgarrador que cualquier grito. Me quedé helada. Miré la pantalla. Le respondí a Álvaro: «Déjame en paz». Pero él escribió de nuevo: «No voy a dejarte sola con esto. Hay algo más que no sabes». Y entonces, por primera vez, tuve miedo. Un miedo distinto. Como si la historia que yo creía manejar se estuviera abriendo en un lugar oscuro. Como si Álvaro guardara un capítulo que jamás imaginé. Esa noche no dormí. Escuché a Daniel moverse en la cama, inquieto. Yo, tumbada al borde, con el móvil en la mano, sin saber si debía bloquear a Álvaro o enfrentar lo que faltaba por descubrir. A las 3 de la mañana llegó el último mensaje. Uno que me heló la sangre: «Laura, esto empezó mucho antes de que tú lo supieras. Y tu marido no es tan inocente como crees». Y ahí lo dejé. Mirando el techo. Sintiendo que mi vida entera estaba por romperse en dos. Esperando la mañana para enfrentar algo que quizá me iba a destruir de otra manera, y aquí sigo. Retomando justo donde lo dejé aquella madrugada, cuando el mensaje de Álvaro seguía brillando en la pantalla como una amenaza envuelta en cariño. Tu marido no es tan inocente como crees. Esa frase no me dejó dormir. No pude. Me la repetí cientos de veces, como si cada sílaba fuera una grieta nueva en mi pecho. Cuando amaneció, Daniel aún estaba dormido o fingiendo estarlo. No lo sé.
Ya no sabía distinguir qué era verdad en mi casa. Me levanté despacio, sintiendo el cuerpo pesado, arrastrando los pies hacia la cocina. Preparé café como una autómata. El olor solía tranquilizarme. Aquella mañana me revolvió el estómago. Apenas dejé la taza sobre la mesa, mi móvil vibró otra vez. Álvaro. Otra vez él. Un solo mensaje, Laura, por favor. Te juro que no es lo que piensas. No es lo que yo quería que fuera. Déjame explicarte. Quise tirarlo por la ventana. Quise apagarlo. Quise desaparecer. Pero lo desbloqueé. Porque soy débil. Porque aún lo quería escuchar. Porque sus palabras todavía podían arrastrarme aunque yo supiera que debía alejarme. Daniel salió de la habitación. Tenía la piel pálida, como si tampoco hubiera dormido. Se sirvió un poco de café sin mirarme. El silencio era una cuerda tensada entre los dos. Cualquier palabra podía romperla. O rompernos. No quiero seguir así, dijo al fin, con la mirada fija en la taza. Quiero que me digas la verdad, Laura. Mi respiración se cortó. Abrí la boca. Pero antes de que pudiera decir algo, él añadió. Porque, si tú no hablas, tal vez tenga yo que hacerlo. Lo miré sin entender. Él levantó la vista. ¿Y esa mirada? Dios. Era una mezcla de culpa, cansancio, miedo y algo más. Algo que no había visto en él en años, vergüenza. ¿Qué quieres decir?, susurré. Daniel dejó la taza en la mesa y se frotó el puente de la nariz. Creo que también debo decirte algo. Algo que no he tenido el valor de contarte. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí un hueco en el pecho. Él iba a confesarse. Él. Mi marido. El mismo hombre al que yo estaba engañando. ¿Hay alguien?, pregunté sin aire. Daniel abrió los labios, pero no llegó a responder. El timbre sonó. Fuerte. Urgente. Salté en mi silla. Daniel también. Nos miramos como si el mundo entero hubiera decidido reírse de nosotros en ese instante. Él frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? Negué. Él tampoco esperaba a nadie. Los dos lo sabíamos. El timbre volvió a sonar. Más insistente. Me acerqué a la puerta con las piernas temblorosas. Miré por la mirilla. Y sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Era Álvaro. Delante de mi puerta. A las 8 de la mañana. ¿Quién es?, preguntó Daniel detrás de mí, con una voz que ya no era calmada, sino filosa. No respondí. No podía. No sabía qué hacer. Álvaro tocó una tercera vez, esta vez golpeando con los nudillos. Laura, ábreme. Por favor. Me quedé petrificada. Daniel dio un paso hacia la puerta. ¿Por qué te llama así? ¿Qué está pasando? Mi cuerpo actuó solo. Puse la mano en el pomo. Lo giré. Abrí. Y ahí estaba él. Álvaro. Con ojeras profundas, el cabello desordenado, la respiración agitada. Parecía desesperado. Pero no por amor. No por celos. Sino por miedo. Tenemos que hablar ya, dijo él sin apartar la mirada de la mía. Antes de que sigas pensando que soy el único que ha mentido aquí. Daniel lo miró, después me miró a mí. Su pecho subía y bajaba rápido. ¿Puedes explicarme por qué este hombre está en nuestra puerta a las 8 de la mañana pidiendo hablar contigo? Yo abrí la boca, pero Álvaro se adelantó, porque tu marido y yo nos conocemos. El mundo se partió. Así, sin anestesia. Daniel dio un paso atrás como si le hubieran disparado. ¿Qué estás diciendo? Álvaro respiró hondo. Me miró a mí. Solo a mí. Laura, él sabía de mí antes de que tú y yo empezáramos nada. No, susurré. No, eso no puede ser. Daniel apoyó la mano en la pared, tambaleándose. Álvaro, cállate. Ya no, respondió él.
Ya no voy a callarme. Mi voz salió rota, como que se conocían. Álvaro bajó la mirada solo un instante antes de lanzarlo todo, como un golpe seco. Tu marido me contrató hace meses. Para seguirte. Sentí que el aire desaparecía. Mis piernas fallaron. Tuve que sujetarme del marco de la puerta para no caer. Daniel gritó, no era lo que parece. Pero yo ya no escuchaba. Mi mente solo repetía una frase. Una. Él sabía. Él siempre supo. Álvaro continuó con la voz temblorosa, yo solo tenía que observar. Tomar fotos. Informarle si estabas con alguien o si parecías interesada en alguien. Mi estómago se contrajo como si me hubieran dado un puñetazo. Y el mensaje, seguía Álvaro, ese mensaje que te mandé, no fue un error. Pero tampoco fue parte del trabajo. Yo me enamoré de ti sin querer. Yo apreté los labios hasta sentirlos sangrar. Daniel levantó la mano hacia mí, temblando. Laura, escúchame. Yo no quería eso. Yo solo sentía que te alejabas. Quería saber si era real o solo paranoia. ¿Paranoia?, susurré. ¿Me contrataste un espía porque pensabas que yo te estaba siendo infiel? Daniel cerró los ojos con dolor. Perdóname. Por favor. No sabía que llegaría tan lejos. Álvaro añadió, casi en un susurro, y cuando vi cómo estabas, lo sola que te sentías, dejé de informarle todo. Dejé de cumplir el trato. Porque ya no podía ser objetivo contigo. Yo me tapé la boca. Sentía que iba a vomitar. Toda mi vida, mis emociones, mi necesidad de cariño, mi vulnerabilidad. Habían sido el escenario de un juego silencioso entre dos hombres. Mi marido siguiendo mis pasos. Mi amante acercándose a mí sabiendo quién era. Los dos ocultándome cosas. Los dos empujándome sin saberlo hacia el desastre. Laura, dijo Daniel, con lágrimas en los ojos que nunca antes le había visto, yo te amo. Me estaba muriendo al sentir que te perdía. Álvaro dio un paso adelante. Y yo, también te amo. Los dos. Al mismo tiempo. Diciendo la misma frase. Como si fuera una maldita ironía del destino. Yo no dije nada. No podía. Sentía que mi vida se había vuelto una mentira desde todos los ángulos. Que nada había sido mío. Ni mis emociones. Ni mis decisiones. Ni mi caída. Solo pude cerrar la puerta. Sin gritar. Sin llorar. Sin hablar. Solo cerrarla. Y dejarlos a ambos afuera. Porque en ese momento entendí algo brutalmente simple. Yo también me había perdido. Y ya ni siquiera sabía quién era cuando cerré la puerta y dejé a los dos hombres afuera. A mi marido y a mi amante, me quedé apoyada contra la madera, sin fuerzas, sintiendo como mis piernas temblaban. No escuché gritos, ni golpes, ni una pelea entre ellos. Nada. Solo silencio. Un silencio tan absoluto que me dio miedo. Me quedé así varios minutos hasta que escuché los pasos de ambos alejándose. No juntos. No al mismo tiempo. Dos sonidos distintos. Dos derrotas distintas. Cuando me atreví a moverme, caminé hasta la mesa del comedor y me dejé caer en la silla. El sol entraba por la ventana, iluminando todo como si la vida siguiera siendo normal, como si nada se hubiera roto. Yo me quedé mirando mis manos. Eran las mismas de siempre. Pero ya no sentía que me pertenecieran. A media mañana, Daniel volvió. Venía con una expresión que me costó descifrar. Ni rabia. Ni dolor. Ni vergüenza. Era cansancio. Profundo. Y una tristeza que lo envejecía. Laura, dijo en voz baja, me voy a quedar unos días en casa de mi hermano. Necesitamos espacio. Los dos. No intenté detenerlo. No tenía derecho a hacerlo. Solo asentí. Él recogió una mochila, miró alrededor de la casa como si la estuviera viendo por última vez y, antes de irse, dijo algo que me quebró sin necesidad de gritos.
No quiero perderte. Pero tampoco puedo obligarte a quedarte. Cuando cerró la puerta, la casa se quedó tan silenciosa que casi dolía. Pensé que Álvaro aparecería después. Que insistiría. Que me buscaría. Que intentaría justificar lo injustificable. Pero no. Pasaron horas. Luego un día. Luego 2. Nada. Hasta que el tercer día encontré una carta bajo mi puerta. Sin nombre. Sin remitente. Pero su letra era inconfundible. La abrí con las manos temblorosas. Laura. No voy a intentar convencerte de que lo nuestro fue real. Porque eso ya lo sabes. Pero sí quiero que entiendas que me enamoré de ti antes de conocerte y eso ya estaba mal desde el principio. No tengo derecho a pedirte nada. Por eso me voy. Dejo este lugar, este edificio y tu vida. No porque no te ame, sino porque te hice daño en el momento en que te acerqué con una mentira. Ojalá algún día puedas perdonarte tú misma. Lo demás no importa. ¡Ay! La carta cayó de mis manos. Lloré. No por él. No por Daniel. Lloré por mí. Por la mujer que me convertí sin darme cuenta. Pasé semanas en silencio. Pensé. Me cuestioné. Me odié. Me perdoné. Volví a odiarme. Y un día, de forma inesperada, algo dentro de mí se calmó. Como si las piezas se hubieran asentado después de un terremoto. Daniel volvió meses después. No para retomar lo de antes. No para reclamarme. Sino para hablar. Realmente hablar. Sin espionaje. Sin mentiras. Sin miedo. Y ahí supe que lo nuestro no estaba muerto. Estaba herido. Profundamente. Pero no muerto. Decidimos empezar terapia. Separados primero. Juntos después. Sin promesas. Sin garantías. Solo con una pregunta honesta. ¿Queremos intentarlo de verdad? Y la respuesta fue sí. Un sí lento, tímido, doloroso, pero sí. No sé qué pasará en un año. No sé si este matrimonio renacerá o si solo estamos prolongando algo inevitable. Lo único que sé es que ya no soy la misma. Ya no soy la mujer que buscaba consuelo en la sombra de otro hombre. Ni la que se dejaba llevar por atenciones que parecían destino. Hoy soy alguien que se mira en el espejo sin bajar la mirada. Que reconoce sus errores. Y que, por primera vez en mucho tiempo, se pertenece a sí misma. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas mi historia hasta el final.